¿Por qué permite Dios guerras, enfermedades, tragedias, dolor, sufrimiento en la humanidad? Él mismo decía, en vano he limpiado mi corazón y en vano he servido a Dios. Porque yo veo al impío que logra con crece los deseos de su corazón y sus ojos se le saltan de grosura. Wow. Entonces, ¿por qué yo estoy afligido teniendo que esperar que Dios mueva cielo y tierra para darme un pan o yo sostener mi familia y veo que el malo anda en Es rico. Es rico en los mejores vehículos, se dan Y yo las siendo mejores bueno sin nada, en las mejores vacaciones sin nada, hasta que de repente él coge al santuario de Dios y él dice, wow, tan torpe era yo como una bestia que no entendía. Wow. Entonces él dice que cuando el impío o el malo crece... Hay una pregunta que yo sé que el 90% de las personas se la han hecho. Yo me la hice cuando pequeño. Y se la pregunté a mi madre cuando estaba pequeño y ella no me supo responder. Me dijo, eso es pecado, no piense eso. Yo le pregunté a ella en ese momento, ¿de dónde proviene Dios? Y yo quiero hacerle la misma pregunta a usted. A ver si usted me puede responder esa pregunta. A ver, ¿qué dice la Biblia? Pero ¿por qué fulano está vivo y es más malo que fulano y fulano murió en tal fecha en un accidente, una bala perdida? ¿Por qué Dios permitió que este esté vivo y aquel te muerto? O sea, como que el malo te vive y el que era bueno. Entonces usted está hablando algo. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Vamos arriba, vamos arriba. Estamos activos. Toda la gloria y la honra a Dios. Señores, en estos días estaban preguntando por qué no salían los programas y todo eso. Realmente, sí, realmente estaba un poquito complicado de salud. Pero gracias a Dios que Él nos dio la victoria y estamos aquí nuevamente para hacer las cosas bien. Rubén, ¿qué tenemos en el día de hoy? A su nombre, gloria, que Dios bendiga de manera especial a cada persona que se conecta con nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús el nuestro. Amén. Hoy tenemos un programa de mucha bendición, un programa muy especial. Hoy tenemos aquí un invitado especial, súper especial en nuestra plataforma y me place en presentar a mi amado pastor Alessandro de la Cruz con todos ustedes. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, Rubén, y a todos los cibernautas de Apogeo TV que se van a deleitar con el programa del día de hoy. Amén. Amén, amén. Señores, vamos a tener este programa todos los fines de semana. Vamos a ver si va a ser sábado o domingo. Yo iba a poner el día exclusivamente para hablar de la palabra de Dios. Amén. Prédicas. Todos los fines de semana vamos a tener un programa hablando de la palabra de Dios. Mucha gente lo ha pedido, llegó el momento. Amén. Esta plataforma siempre es de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante que el pastor va a desglosar. Yo quiero escucharlo. Usted va a aprender hoy muchísimo. Vamos a aprender. Oiga el tema, escuche cómo vamos a comenzar hoy. El tema es ¿por qué lo permite Dios? Ay. Las enfermedades, las tragedias, las muertes, el dolor. Y vamos a tocar un punto muy especial porque hoy yo le voy a preguntar al pastor para comenzar. Pastor, ¿por qué Dios permitió o a qué se debió la tragedia del Yesé? ¿Por qué Dios permitió eso? Agradecerle la grata oportunidad que nos brindan en esta vasta plataforma y con todos los oyentes. Realmente tenemos que delimitar lo que sería el quehacer divino o la soberanía divina versus la responsabilidad humana. A veces como humanos fallamos en tomar medidas preventivas y cautela. Entonces puede derivar en un desastre, en una tragedia que no necesariamente la mano o la voluntad de Dios actuó en ese quehacer humano. Pero yo tengo entendido que no se mueve una hoja sin el permiso de Dios. Realmente eso es algo traído del libro Don Quijote de la Mancha. Y aunque arroja una gran verdad, que no hay nada que se mueva sin el permiso divino, no obstante hay una ley de causa y efecto, que viene a ver la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver la ley de la causalidad, que todo lo que se mueve provoca un efecto positivo o negativo. ¿A qué usted cree, pastor, que se debió la tragedia del Yesé? Todo lo que se puede vislumbrar se hace desde el marco de la especulación y el rumor. Tiene que hacerse exámenes de los peritos para ver la estructura, en qué consistía, su antigüedad, su nivel de acero que tenía,
si podía soportar las vibraciones de las ondas sonoras y también el peso que había sobre la estructura y también si se le dio algún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo a la edificación. Hay un famoso comunicador, muy famoso él, que él dijo como que él cuestionaba a Dios, porque él decía, eso pasó por Dios y ahora, ¿qué usted tiene que decirle a esa persona, por ejemplo, que cuestionó a Dios por esa situación que sucedió? Sucede que cuando la persona tiene una cosmovisión limitada acerca de quién es Dios, Dios se autorrevela en las Sagradas Escrituras como un Dios soberano que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y segundo, como un Dios de amor, pero un Dios también de justicia. Entonces muchas veces cuando a nosotros nos pasa una tragedia que nos afecta los intereses, ya sea de la pérdida de un ser querido o a nivel económico, entendemos que Dios debió evitarlo. Y cuando tú estabas en bonanza o estaba en salud o tu familiar estaba vivo, no tuviste la suficiente gratitud que sin pagarlo y sin merecerlo, Dios nos otorga el don de la vida. Pero yo no lo quiero sacar del tema. Yo quiero que usted me diga hoy, porque quiero aprender, ¿por qué permite Dios guerras, enfermedades, tragedia, dolor, sufrimiento en la humanidad? Cuando se comienza a descorrer el velo de la revelación bíblica de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos un Dios que creó y todas las cosas, el común denominador era que eran buenos y en gran manera. Entonces Dios crea un mundo perfecto, sin pecado, sin tribulación, sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento. Esa fue la parte perfecta como Dios inició la creación. Ahora, no obstante, Dios delimita el libre albedrío del hombre y le dice que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, que siempre cuando el hombre se mantenga dentro de la voluntad divina y acatando el designio divino, las cosas no iba a haber muerte, dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Al hombre y la mujer, Adán y Eva, transgredir ese mandamiento, entonces por el pecado entró la muerte, el dolor, el sufrimiento y los padecimientos en la humanidad. Una vez, una pareja cristiana de Villa Altagracia venían de una actividad y fue una noticia muy viral en la cual la policía le emprendió a tiro y lo ultimó a los dos, supuestamente confundidos. Mucha gente preguntó, pero eran cristianos, venían de un culto. Otro día, una pastora venía con un grupo de miembros de una vigilia y el vehículo se vuelca, tuvo un accidente y se mataron casi todos. Y la gente preguntó, ¿dónde está el Dios que ellos le sirven? ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, nosotros nos encontramos que los discípulos en Lucas capítulo 13 trajeron a Jesús dos problemáticas. Una de ellas fue que Poncio Pilato, gobernador, había llegado a un momento donde él esperaba ser recibido con pompa y platillos, pero las personas estaban haciendo un sacrificio a Jehová, Dios de Israel. Él se enoja y mata a la gente y mezcla su sangre con los sacrificios de animales. Y van con esta problemática a Jesús. Y luego le dicen a Jesús, mira, había una torre que se estaba construyendo, que era la torre de Siloé, y murieron 18 personas. Y ellos van donde Jesús con ese argumento, tratando de darle un mensaje subliminal. Esto ocurrió porque eran pecadores o porque eran más malos o más perversos que otro tipo de personas. Entonces nosotros tendemos a hacer esa comparativa. Sí. Si pasa un terremoto en un lugar, decimos, es que son más pecadores que nosotros, por eso no nos han venido a nosotros. Amén. Si a fulano le pasó una maldad es porque es más malo, más perverso que otro. Entonces Jesús le dijo, mire, no fue que ellos eran más malos, más perversos. Si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Es decir, que pueden ocurrir los accidentes, la tragedia, las enfermedades, el dolor. Lamentablemente, es parte del quehacer humano. O sea, eso no tiene que ver con que tú seas cristiano, con que no sea cristiano. Usted puede ser un pastor y puede caerle un edificio encima. Puede enfermarse. Nosotros no encontramos personas de fe como Eliseo, que se enfermó. Nos encontramos con Pablo, que padecía una frecuente enfermedad probablemente de la vista. Y también con Timoteo. O sea, que
Dios tiene la diferencia entre un ateo y un cristiano, es que el ateo sabe que hay sufrimiento y dolor, pero no tiene esperanza. Amén. El cristiano sabe Wow. que hay dolor y sufrimiento, pero sabe que a través de Cristo Dios trajo una esperanza. Sí, hay mucha gente como que asocia realmente el que si tú eres cristiano no te puede venir ningún mal. ¿De dónde viene eso? Porque inclusive dentro de las iglesias vemos, fulano se enfermó, es porque no está bien con Dios. Eso es Dios, ese quebranto le vino por pecado. ¿Y de dónde uno asocia eso? Sucede que en Juan capítulo 9 Jesús también enfrentó esa problemática. Las personas ven un ciego de nacimiento y le preguntan al maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Jesús rompe con esa interpretación, vamos a decir, esa halajá o esa interpretación rabínica que las enfermedades eran fruto de un pecado. Entonces creo que la Biblia es diáfana y transparente en decirte que hay enfermedades que vienen provocadas por espíritu maligno, como es la señora que estaba encorvada porque Satanás la había atado con un espíritu. Y había otro joven que lo echaban los espíritus, tanto en el fuego como en el agua, y el endemoniado de Gadara que dice que dormía en sepulcro. Pero también te deja claro que puede venir enfermedad por falta de responsabilidad humana. Puede venir enfermedad por falta de higiene, por no comer adecuadamente, por no descansar correctamente y por tú vivir en ignorancia en esa área de tu vida. Entonces Dios y su palabra te van a funcionar dentro del principio que tú obedeces. Si tú eres una persona que ora mucho, ayuna mucho, busca a Dios, tú vas a tener grandes revelaciones, Dios te puede usar, pero puede estar enferma en otra área de tu vida porque en esa área aún tú estás en ignorancia y no aplica en esa área la palabra de Dios. O sea, usted me está diciendo que yo puedo ser un hombre de Dios, de oración, de prédica, que Dios me use en milagro, pero si yo llevo una mala alimentación, yo puedo caer en una diabetes y entonces aún Dios usándome, el médico me puede decir, hay que cortarte, Dios guarde ese pie mañana porque tú o sea, hay una parte como que Dios se la deja al hombre. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Dentro del Nuevo Testamento están los principios para el hombre ser lleno de Dios en oración y lleno del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Pacto están los principios para prosperar. Tú puedes ver por decir, una denominación donde haya mucho poder y mucha unción, pero haya escasez económica. Y Dios está ahí. Pero Dios se te está revelando en el área que tú lo conoces y que tú le estás buscando. Mas, sin embargo, te puede encontrar otro judío que sí guarda los principios del Antiguo Testamento, que son los que te llevan a la prosperidad y a tener una vida sana. Y Dios le dio un día de descanso, le dio una dieta a su pueblo para que su pueblo no solamente sea espiritual en un sentido de oración, sino que también tenga prosperidad, primero espiritual, pero también que eso se vaya relacionada a todo lo que tú hagas en tu vida. Como le decía el apóstol Juan cuando escribe en su tercera carta, el anciano Gallo le dice, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay algo que me da curiosidad. ¿De dónde vienen las enfermedades? O sea, ¿quién la permite las enfermedades? O sea, es Dios, obviamente, pero se dice siempre que todo lo malo viene del maligno. Pero hay cosas que Dios permite también que te sucedan. Entonces, específicamente, ¿de dónde viene? Bien, como te decía, antes del hombre pecar estaba en un estado de perfección. No conocía el dolor ni el sufrimiento y por ende la enfermedad. Cuando el hombre transgrede los mandamientos de Dios, le abre la puerta al pecado. Entonces el pecado trae consigo como un paquete donde se abre la apertura al sufrimiento, al dolor, muerte, enfermedades, muerte y padecimiento. Pero realmente Dios no se quedó ahí, sino que trajo un antídoto y trajo una salida y una esperanza a ese dolor y a ese sufrimiento que albergan los humanos. Pero las enfermedades, como explicaba anteriormente, algunas pueden venir por causa genética. Tú tienes una familia que tiene hipertensión, pueden venir también por falta de responsabilidad humana. Por ejemplo, si una persona tiene una ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual,
y tiene sífilis porque la contrajo consciente o inconscientemente, puede que el niño al venir por el canal del parto quede no vidente por una infección que contrae en la vista. Entonces hay enfermedades que pueden venir por causa genética, por descuido humano, y otro que Dios en su soberanía puede utilizar una enfermedad para conducir a esa persona y sensibilizarlo para que le busque y vaya al arrepentimiento para salvarlo. O sea, toda esa panorámica tú la encuentras anclada en las Sagradas Escrituras, pero lo malo estaría en que nos quedáramos en un punto y de ahí miráramos todo el horizonte. Hay que ver qué enfermedad viene por falta de responsabilidad, qué enfermedad viene por causa genética, qué enfermedad viene por falta de higiene personal o qué enfermedad pudiera Dios permitir y Él usarla para glorificarse y llevarte a un nivel de conocimiento que tú ya, como le pasó a Job, era un hombre perfecto, apartado del mal. Amén. Y dice la Escritura, más sin embargo, que Job sacrificaba y lo que temía le sobrevino. Lo que Dios trata es que Job pase de un conocimiento teórico acerca de Dios a un conocimiento experimental. A vivirlo. Sí, a vivirlo, vivir. de ahí a ahí. O sea que hay, se me lo interrumpe, hay cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida, enfermedades, dolor, para que nosotros lo busquemos y a través de eso nosotros podamos experimentar ya en carne propia que Él sana, que Él... Si tú te encuentras, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, habían personas que estaban en desobediencia y Dios dice que algunos van a ser postrados en cama porque eso lo va a conducir al arrepentimiento y a la humillación. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Él recibió tantas revelaciones de Dios que el orgullo podía subir de nivel. Y dice la Escritura que había un mensajero de Satanás que le abofeteaba, y eso permitía que el orgullo del apóstol se mantuviera en un nivel bajo y no llegara a la vanagloria. Es decir, que Dios dentro, por medio de ese sufrimiento, a través del sufrimiento, puede causar grandes beneficios que estando en un estado de bienestar no quedaríamos ciegos, absorto o inerte al conocimiento de la voluntad divina. O sea, ahí es que va, por ejemplo, que las personas que están para salvación se salvan. Realmente, porque, por ejemplo, si Dios sabe que yo por ese camino, estando sano, me voy a perder, y Él permite una enfermedad para yo buscar su camino, pues entonces, si yo soy para salvación, entonces para que yo me salve. Ahí va también otra cosa, que es, por ejemplo, para mí, yo digo que todo ya está escrito de todo lo que va a pasar. Obviamente, Dios sabe todo lo que va a pasar. O sea que por más que tú te muevas o no, eso va a pasar al final. sí, Dios tiene una soberanía y una omnisciencia que ya sabe todo lo que va a pasar, desde la A hasta la Z. Ahora, no obstante, Dios no creó autómata, sino creó persona dotada con libre albedrío y le puso el bien y el mal. Entonces la persona tiene que escoger que Dios se autorrevela en la Escritura. Yo soy el bien, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, y esto es bueno a pesar de la tragedia que pasó en nuestro país, saber que cuando perdemos un ser querido y una tragedia que ha golpeado a toda la República Dominicana y al mundo, no queremos dar respuesta simplista, sino primero tener empatía, colocarnos en el dolor y en el sufrimiento que hemos visto. Amén. Quizá la víctima que salen en los periódicos y en las noticias, pero esto va a traer como un tsunami de secuelas que van a quedaron personas huérfanas, personas con sufrimiento, sin que le paguen el colegio, sin poder seguir en la universidad, personas que perdieron sus padres, un amigo querido. Entonces no queremos ser simple a ese dolor, pero sin embargo queremos saber que hubo alguien que definió el duelo como algo de 5 etapas. ¿Cómo así? El duelo en el ser humano tiene que ver, primera etapa, con negación. Yo no acepto lo que ha pasado. Mi cerebro no asimila. No asimila. Yo me tranco y me rehúso.
y creo que estoy en un sueño, en una pesadilla. Luego esa persona pasa a una etapa de ira o de rabia. Entonces comienza a comparar y a decir, yo conozco personas, esa persona que murió no le hacía daño a nadie, conozco personas peores y están vivas, pero hay que ver algo. Cuando ocurre una tragedia hay un espacio-tiempo, que si ocurre algo donde estamos ubicados, el que esté en otra ubicación no le va a afectar. Muy importante eso que usted dijo, pastor, porque mucha gente, que usted me interrumpe, dicen, ¿por qué no a fulano? Que fulano es, que algo que mucha gente lo pregunta, pero ¿por qué fulano está vivo y es más malo que fulano y fulano murió en tal fecha en un accidente, una bala perdida? ¿Por qué Dios permitió que esté vivo y aquel te muerto? O sea, como que el malo te vive y el que era bueno. Entonces usted está hablando algo de espacio y tiempo. Exacto. Entonces, en ese espacio-tiempo, Dios se puede mover y preservarte la vida. Y también puedes tú quedar en un triángulo de vida en donde en la misma edificación se dieron la coincidencia para que tú se te preserve la vida o salga leve o gravemente herido, pero posteriormente con ayuda médica Amén. Poder solucionar. Entonces, después de la etapa de la rabia o la ira, viene una etapa de negociación y también viene una etapa de depresión, que es una tristeza profunda. Entonces, después viene otra etapa donde tú empiezas a ya comenzar a aceptar y asimilar la realidad. Amén. Entonces, esto fue una científica judía, pero a mí me gusta pasar de 5 etapas a la etapa 6 y 7, que es la etapa de prueba y la etapa de esperanza. Y Amén. ahí va vinculado lo que dice el libro de Romanos, la prueba de vuestra fe, o sea, la tribulación, y la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia esperanza. Y eso es lo que otorga la palabra de Dios con una visión judeocristiana, y es que a pesar del dolor, de la tragedia, Amén, del sufrimiento, de la enfermedad, Dios ofrece esperanza. Y también una esperanza que en esta vida o la muerte misma no la puede anular, porque Cristo con su resurrección nos dice que Él tiene potestad aún sobre la muerte misma y que todo no se termina cuando cerramos los ojos. Yo tengo una pregunta, tengo 2 preguntas. La primera es, como he visto muchos pastores y he visto muchos cristianos, inclusive hasta personas que no son cristianas, tocando el tema del Yesé como el por qué, las circunstancias, que si la escritura, que por qué pasó, preguntándole a Dios. Del punto de vista espiritual, ¿cómo usted cataloga esta tragedia? Del punto de vista espiritual, ¿qué usted cree que se dio allí? Como bien te decía anterior, podemos especular sobre las posibles causas que allí efectuaron para la lamentable tragedia que tuvimos, pero tenemos que esperar que los peritos, los ingenieros que van a hacer una auditoría forense que tiene que ver con la causa raíces que pudieron provocar el desplome de la estructura. Entonces, a partir de ese informe, lo bueno sería que como nación no solamente nos alarmemos en el momento donde esté el duelo y el dolor, sino que podamos tener y a sacar un aprendizaje, lamentablemente, para actuar preventiva y correctivamente como nación, de que ahí pueda salir veedores y un proyecto de ley donde realmente cuando tú tienes una edificación que alberga más de 5 personas, debe ser una estructura realmente fortalecida. Más responsabilidad. No solamente una discoteca, también puede ser una iglesia, puede ser un club deportivo, puede ser un lugar de evento. Entonces son lugares que como tú albergas una mayor cantidad de personas, el nivel de seguridad, donde hayan las puertas de emergencia adecuadas, las luces de emergencia adecuadas, esté el personal que verifique cada vez que te vayan a renovar tu póliza de seguro, haya hecho una revisión exhaustiva de cómo está la estructura a la cual le va a otorgar un permiso de operación. Entonces, después que los expertos entreguen el informe y obviamente podemos llegar a conclusiones
más objetiva de lo que realmente pasó ahí. Pero sencillamente tú llegar a una culminación o a conclusiones apresuradas y dándole una etiqueta de espiritualidad no debe ser todo el análisis. O sea, usted se limita a dar un análisis espiritual hasta que usted no vea como el resultado final de lo que digan los peritos, los técnicos, los que están revisando el lugar. En dado caso de que sea una negligencia del hombre, que la estructura no estuviese bien, como es lo que ha salido a reducir a la luz pública las opinaciones que más han resurgido, que tienen más comentarios. Mucha gente dijo la estructura, otros han investigado diciendo que tenía mucho peso, y por ahí se han ido, que se ha cargado. En realidad, cuando tú le preguntas a alguien y a las personas que se dedican como a caer atrás de esos casos, dicen que hubo una negligencia. En dado caso de una negligencia, que es lo que más se aproxima, ¿usted cree que el enemigo también se aprovecha de que ocurra una negligencia en el factor humano para él tomar vidas? Pudiera pasar. O sea, sí. Yo veo que el enemigo sabe que el dueño no le dio el mantenimiento y decir, porque yo pensé yo mismo, dije, eso pudo caerse en la mañana o en la tarde. Sí, o pudo caerse tiempo atrás. O sea, se cayó en un momento donde estaba lleno de gente y de mucha gente importante. Entonces, ¿usted cree que el enemigo puede como aprovecharse de la negligencia de nosotros para él operar? Mira qué sucede. Pudieran pasar algunas cosas que tenemos que sopesar para no dar una respuesta superficial. ¿Por qué se puede dar? Porque tú tienes probablemente, como ha dicho su mismo propietario, es probable que ellos tuvieron un tiempo desconectado del circuito eléctrico y estaban trabajando con planta. Si están operando con planta, esa planta van a tener una vibración sobre la estructura. Aunque él ha dicho que la planta no estaban encima del techo de la discoteca, sino en un anexo fabricado al lado. Entonces le tocará a las autoridades poder dar al traste si estaban encima de la edificación o estaban en una estructura aparte. También tú tienes que ver con el sonido. Entonces esos decibeles pudieran tener algún efecto. La cantidad de vehículos que circula también emiten unas ondas que también pudieron tener un efecto sobre la estructura. Obviamente a esa negligencia podemos vislumbrar en parte que a Job le pasó algo, que en poco tiempo él empezó a perder su finca, su ganado, y también vino un viento y provocó la destrucción de su casa y murieron sus hijos accidentalmente. Ahora el libro de Job te abre una luz y te revela que aunque Dios permitió lo de Job, sí había un propósito divino y Satanás actuó. Ahora en esta tragedia no tenemos el mismo nivel de revelación para poder decir que el enemigo actuó en dicha tragedia. Hay algo que no va mucho con ese tema, pero tengo curiosidad. Yo sé que las personas también la tienen. Porque he hablado mucho en algunos encuentros con amigos y siempre se toca ese tema. Y se habla que por qué prospera la maldad. ¿Por qué prospera la maldad? Excelente pregunta. Realmente esto ha sido un aguijón, no solamente para el que no tiene relación con Dios, sino desde el patriarca Job, desde el Salmo 73, que era un director de alabanza llamado Asaf, también tenía la misma pregunta. Y si tú volteas el Salmo 73, el autor del Salmo 37 tenía la misma pregunta. ¿Por qué prospera el mal? Los impíos, ¿por qué prospera? Mucha gente mala, con dinero, con vehículos, con apartamentos, posicionados. ¿Por qué? Realmente se enferman hasta poco. Sí, realmente cuando tú lees el Salmo 73, él mismo decía, en vano he limpiado mi corazón y en vano he servido a Dios. Porque yo veo al impío que logra con crece los deseos de su corazón y sus ojos se le saltan de grosura. Wow. Entonces, ¿por qué yo estoy afligido y teniendo que esperar que Dios mueva cielo y tierra para darme un pan o yo sostener mi familia y veo que el malo anda es rico en los mejores vehículos, se dan las mejores vacaciones en las mejores vacaciones sin nada? Hasta que de repente él coge al santuario de Dios y él dice, wow,
tan torpe era yo como una bestia que no entendía. Wow. Entonces él dice que cuando el impío o el malo crece como hierba y prospera, es porque pronto va a ser cortado. Es decir, Wow. que cuando nosotros vemos la prosperidad del impío, en vez de eso movernos Como a ser envidia tentado, o tentación. a envidia o a imitar su estilo de vida, debe ser un anuncio. Pronto el hacha de Dios y el corte de Dios viene para esa vida. Entonces él decía, ciertamente Dios lo ha puesto en deslizadero y lo hará caer. Entonces él decía, O sea, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. Entonces él entendió que la vida del hombre realmente no consiste en los bienes que tú posees, sino realmente en tú conocer al autor y consumador de la vida y entregar tu vida en sus manos. o sea, él estaba diciendo, toda esa gente son ricos, más ricos que yo, están mejor que yo, pero es que le va a llegar eso como un tipo de gente que Dios ya dejó de corregirlo, lo dejó a sus anchas, pero al final le viene un juicio. Mira, es bienaventurado el varón que el cielo se toma su tiempo para disciplinarlo y corregirlo. Porque hay gente que en su soberbia y su altanería, Dios lo ve de lejos, lo mira y no Hazte rico, No no lo le- estorba, no lo estorba. no lo interviene en su vida. Y fue el caso del faraón allá en Egipto en los tiempos de Moisés. Dios le ablandó el corazón en una parte y le decía, deja ir a mi pueblo, pero Dios retira su gracia y él se llena de soberbia y se endurece y él piensa que es un Dios. Entonces Dios dice, yo te permití levantarte y lograr eso, no porque tú eres grande, sino porque tú vas a ser un foco donde mi nombre y mi pueblo va a ser engrandecido a través de tu poder. Pero Dios, como le enseñó a Nabucodonosor, Dios puede poner a los grandes a comer hierba. Dios es que humilla al poderoso y levanta al pobre de muladar y lo hace sentar con los príncipes. Pastor, yo tengo otras preguntas más, porque tengo muchas, y yo sé que estamos sobre el tiempo, vamos para la iglesia, hay un culto especial hoy, pero yo tengo una pregunta también. Hubo un converso que me preguntó, yo traté de darle mi respuesta como Dios me ayudó. Él decía, ¿por qué si Él es Dios y Él sabe todas las cosas, por qué Él permite que nazcan personas que se van a perder? Como le estaba diciendo, pero ¿por qué se van a perder tanto como la reina del mal? Si se va a perder fulano, fulano y fulano, pero como, ¿por qué? Si ya Él sabe que se va a perder, como que ¿por qué no interviene o por qué lo dejó que vengan a la tierra? Realmente hay una postura ahí que tenemos que clarificar. La Biblia dice que los que van a la batalla de Gog y Magog son como la arena del mar, no los perdidos. Si bien Cristo murió desde nuestra cosmovisión por toda la humanidad, Dios ha dejado en su libre albedrío que el hombre se salve por creer la locura de la predicación y el mensaje de que Dios, pudiendo quedarse en toda la eternidad oculta, decide tomar forma humana y venir a una cruz y morir por nuestros pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios, dentro de ese mensaje, ha dejado libertad para que el hombre le acepte o le rechace. O sea que yo creo que... O sea que no es una marca como tú te vas a perder, sino es que tú eliges. Tú decides. tú tomas si una vas- decisión frente a la oferta de salvación. Porque mucha gente ha dicho, no, porque ya Dios sabía que se iba a perder, porque si Dios sabía que vino, el pastor le está explicando, uno elige al final, nadie va como te cree para que te vaya por... Te traje a la tierra para que te vaya por ese hoyo. Sí. Aunque Dios me imagino que sabe que él se va a perder. Claro. Pero tú como humano Tiene la decisión. tienes la decisión Ahora él sabe la decisión que tú vas a tomar. Claro. y claro. sabe que te va a perder también. Mas, sin embargo, te envía los medios de gracia y te envía mensajeros y mensajes para que tú se te abra una ventana y quizá te llegue la luz para que tú La facilidad. la que tú le conozcas. Cuando tú ves la tesis de Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, lo que Pablo trata es de que demostrar la culpabilidad de judíos y gentiles, para que no digan los judíos, no, nosotros somos el pueblo de Abraham, y los gentiles digan, no, a nosotros no se nos mencionó. Pablo demuestra que Dios llamó a Abraham siendo gentil. Él no era ni judío ni era israelita, y Dios lo llamó, lo tomó. Amén. Entonces, Wow. ¿qué dice ahí Pablo en Romano? Inexcusable tú eres, hombre. Su misericordia te está guiando al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza de corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira en que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Tengo una Increíble. última pregunta de mi parte.
Esta es muy fuerte. Atención, tengo una Ay. pregunta para el pastor. Esta es muy fuerte. Una pregunta que yo mismo me la he hecho también. Pastor, la palabra condena, de una manera, como se dice, tácita es lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, ¿verdad? Pero yo he visto de que muchas personas que hoy son lesbianas o homosexuales, como yo he hablado tanto con hombres y con mujeres, he hablado hasta con siervas, que hoy son siervas, pero que en su niñez abusaron de ella. He hablado con hombres que son homosexuales que me dicen que se inclinaron por ahí porque cuando pequeños fueron abusados y fruto de eso parece que la práctica o entró un espíritu y lo indujo por ahí. Tengo también amistades, amigas mías en conversa que tienen hijos que ellos han tenido que estar en fiscalía porque se lo han abusado tanto varones como hembras, y fruto de eso los niños se han inclinado por ser homosexuales y lesbianas. O sea, un niño que no tiene una conciencia, no tiene nada que ver, a un mayor lo abusa, entra en el lesbianismo, homosexualismo, algo que Dios lo aborrece de una manera total. ¿Qué hay con eso al final? Con ese tipo de personas que fueron abusadas y entran ahí. Mira, realmente a toda nuestra audiencia tenemos que saber que el cristiano que ama a Dios y conoce la palabra no es lo que se llama popularmente homofóbico, aunque la expresión ha sido tergiversada porque homo significa hombre y fobio significa temor. O sea, no le tenemos temor al hombre. Amamos a toda la creación de Amén. Dios. Más sin embargo, tenemos que saber que Dios diseñó varón y hembra. Pero ¿qué pasa? Después de la caída, después de la entrada del pecado a la humanidad, el ser humano se apartó del diseño original de Dios. Entonces ahí se va a pasiones desordenadas, en la cual tenemos que saber que el mismo evangelio que salva al heterosexual, es decir, si usted es heterosexual a la luz del evangelio y usted no se ha arrepentido, usted está bajo condenación. Amén. Si usted es homosexual o mentiroso o ladrón o le gusta tomar lo ajeno, usted también necesita arrepentimiento y salvación, igual que el homosexual o la lesbiana. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, como sociedad y como padres, ser más vigilantes con nuestros hijos. Y realmente esto es un tema que se puede producir multifactorial. Puede venir por abuso, puede venir por falta de patrón varonil. Conozco una gente, o sea, tuvo un amigo que tuvo varios tiempos practicando el homosexualismo y también tuvo que ver eso por un abuso que cometió alguien de la familia. Entonces, de la misma manera, por ahí se puede abrir una ventana donde la sexualidad que no fue que quisieron, sino que lo introdujeron prácticamente. Entonces se abre una ventana donde la persona entra en conflicto con el sexo físico versus lo que se está sintiendo atraído porque hubo alguien que lo indujo o manipuló, hubo un manoseo, hubo un abuso, y eso lo hizo. También muchas veces hace falta el patrón varonil. Entonces la persona solamente tiene un patrón femenino en la casa, o el héroe, en el caso de las mujeres, que era su padre, le falló o le había violencia, golpeaba a su madre. Entonces ahí, en esa parte, ellas comienzan a aborrecer a su héroe, que era su padre, y ahora se declinan por el sexo más amoroso, más tierno, que viene siendo la mujer. Pero tanto los heterosexuales como los homosexuales, según a la luz de primera los Corintios capítulo 6, dice el apóstol que había borrachos, ladrones, adúlteros, toda clase, afeminados y los que se echaban con varones, y él dice un verbo en pasado. Dice, estos eran algunos de ustedes, mas ahora ya han sido lavados y santificados en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Es decir, que cualquier tipo de persona o pecador puede encontrar esperanza. Tiene la misma oportunidad. Exacto. Como esperanza. la tenemos nosotros, la tiene el homosexual, la tiene la lesbiana. A la luz de la Biblia, un drogadicto puede ser libre de esa sustancia. Un mentiroso, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un hechicero. Todo tipo de pecado que el ser humano comete, esa criatura puede ser transformada si está en Cristo, como dijo el apóstol, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura.
Hay una pregunta que yo sé que el 90% de las personas se la han hecho. Yo me la hice cuando pequeño. Y es la siguiente. No sé qué dice la Biblia de eso. Y se la pregunté a mi madre cuando estaba pequeño y ella no me supo responder. Me dijo, eso es pecado, no piense eso. Yo le pregunté a ella en ese momento, ¿de dónde proviene Dios? Y yo quiero hacerle la misma pregunta a usted. A ver si usted me puede responder esa pregunta. A ver, ¿qué dice la Biblia de eso? Excelente. Dios se muestra o se autorrevela en las Escrituras como un Dios eterno. Porque lo que se crea es lo que tiene origen y lo que tiene final. Entonces, como Dios habita desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio ni tiene fin. Entonces, lo que tú creas o tiene inicio, se le llama en la Escritura como un ídolo o como un hombre o como un ser espiritual. Entonces, como Dios siempre ha estado presente, Él siempre ha existido, Dios no tiene un origen, Él siempre ha sido eterno. La Escritura lo revelan como el Olán, el Dios eterno, o el Dios, el Insof, el infinito, el Dios que no puede ser descrito ni comprendido por mente humana. Es decir, que Dios en su misericordia lo que ha hecho es tomar un lenguaje humano, que eso se conoce como antropomorfismo, antropo, hombre, y morfismo, forma. O sea, la Escritura toma forma humana para comunicarnos a un Dios sobrenatural y todopoderoso. Por ejemplo, toda en la Escritura se movió la mano de Dios, le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Dios tuvo, le posó su mano sobre esa, pero Dios en la Biblia, Dios es espíritu. Anda. Y como Dios es espíritu, no tiene una forma humana. Pero en su misericordia, Dios es como tú traer de un alto voltaje un transformador para que la luz llegue a tu casa. Dios lo que hizo que se comprimió en su gloria. Él se redujo en Cristo para que el Hijo nos traiga la revelación del Padre. Y eso es lo que conocemos en la Escritura. Dios no tiene un origen ni un final. Él es el eterno. Bueno. Dentro de la... Ya, para culminar. Sí. Porque lo que pasa es que dentro de la limitación humana, siempre nosotros sabemos que para que exista algo, debe de tener un inicio. Sí, por ejemplo, un niño... Que algo no existe si no tiene un principio. Exactamente. Entonces, lo que las personas no entienden, nunca van a entender qué hubo antes de Dios. ¿Tú me entiendes? Dicen como de dónde vino. Exacto, de dónde vino. Realmente ahí tú aplicas algo que Dios es la causa incausada. Es decir, Él produjo y provocó y creó todo, pero nada lo trajo a Él, porque Él existe por sí mismo. Okay. Él tiene existencia propia. Entonces, es como que tú digas, estamos en esta plataforma y ahorita vamos a colocar el contenido en YouTube. Pero tú que lo creaste no está dentro de la plataforma, tú estás fuera. Tú creaste este contenido, pero la plataforma no te dirige a ti, tú estás dirigiendo. De la misma forma, Dios es la causa y el que controla todo, pero nada controla a Dios. Excelente. Pastor, excelente. Para terminar, yo quiero que usted le envíe un mensaje a todas aquellas personas que dicen, ¿por qué Dios me permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que se perdiera mi hijo? A veces dicen, ¿por qué Dios permitió que perdiera mi trabajo? ¿Por qué Dios me permite que pase tanto sufrimiento en esta vida? Yo creo que usted le mande un mensaje a esas personas para culminar. Aunque el sufrimiento puede traer limitaciones y nublarnos un poco el entendimiento, si bien es cierto, también el que sufre tiene una parte positiva. Y no quiero ser simplista en esta parte, porque hay personas que nacieron con una patología, que están bajo pastillas, están sedados y tienen que incluso buscar hasta permiso para que los fármacos que mitigan su dolor les sean otorgados o vendidos en una farmacia. Entonces, yo he sufrido dolor. En un tiempo de mi vida no pude caminar por 7 o 9 meses. Wow. Entonces, yo sé lo que es el dolor y parte del sufrimiento. Entonces, no quiero ser simplista en esta respuesta, pero quiero que vea la esperanza. Si tú sufres y tienes dolor, es porque aún tú estás vivo. Amén. Wow. Amén. Excelente. Y dice la palabra que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Amén. Porque más vale perro vivo que león muerto. Entonces, ante todo esto, yo te diría, trata de ver qué propósito puede tener Dios con tu vida, aunque tú estés sufriendo. Y Cristo vino
para darnos a entender que a lo que aman a Dios, a lo que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan y cooperan para bien, porque Dios va a hacer que ese dolor, ese sufrimiento no en vano, no se queda solamente en tu psiqui, no se queda en tu cuerpo, sino que Él va a ir formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestro interior. Amén. Amén. No, nada, realmente yo me he quedado sorprendido, Tremendo. he aprendido muchísimo. Me respondió una pregunta que desde pequeño tenía como esa incertidumbre. Algo sorprendente, Rubén, de verdad, lo que pasó en el día de hoy. Sí, no, todo vamos a ponerlo todos los domingos, vamos a tener la palabra del Señor. Amén, amén. Y deje su pregunta y qué tema también Claro, usted le llama claro. toda la pregunta que usted quiere, usted la deja en estos comentarios, usted da la pregunta, la vamos a anotar y cuando el pastor venga en la otra entrevista, vamos a hacer la pregunta también que ustedes tengan, que tienen incógnita. Así que esté pendiente porque todos los domingos vamos a traer la palabra de Dios por aquí. Amén, amén. No, nada, vamos a terminar como siempre, una oración. No sé si la va a hacer usted, No, Rubén, vamos a o si dejar la que va a el hacer usted, pastor- pastor. Como ustedes quieran, cualquiera. Vamos a dejar que el pastor ore por cada persona que se conecta con nosotros, amén. 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 Vamos a orar agradeciéndole a la plataforma de Apogeo por la grata oportunidad y a todos ustedes que han prestado su tiempo valioso que el Señor le ha dado para escuchar este contenido. Así Amén. que comente, suscriba y comparta estas gloriosas participaciones de todo aquí en esta cabina. Amén. Oramos. Padre, te queremos dar gracias por esta ventana de oportunidad que tú nos has dado para transmitir lo que enseña tu gloriosa palabra. Queremos, Señor, a través de esta plataforma, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, se mueva en todo aquel que sufre dolor, sufrimiento, hambre, necesidad, desnudez. Que tu Espíritu Santo pase bálsamo y que lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario sea llevando refrigerio, sea llevando esperanza y aún un aliento en medio del dolor y del sufrimiento. Mira, esta tragedia continúa pasando tu consuelo y tu fortaleza para toda la familia, amigos y todas las instituciones y todo lo que hemos sido afectados por esta tragedia. Que tu Espíritu Santo, aquel que esté en el Salmo 23, que nuestro pastor, su vara y su callado nos infundan aliento y que tú adereces mesa delante de nuestros angustiadores y que a pesar de lo que pasó, tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, Arriba de Dios. no vive nadie. Apogeo TV, la vuelta. Amén.